Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. A Ramiro Román para que tenga la bondad de respondernos. Y de una vez lo hagamos para tener claro el papel de Pablo Celi, ahora en calidad de Contralor de la República subrogante. Fue una decisión que tomó Carlos Polis cuando a él le nombraron titular como Contralor General del Estado, o fue posteriormente. Y si él tiene, señor Pablo Celi, tiene todos los derechos, facultades y obligaciones que tenía antes su titular, es decir, Carlos Polis. Esto es bueno porque se escuchan comentarios que no responden a una realidad constitucional. Y usted que tiene tan buena información, tendrá la bondad de esclarecernos este tema. Doctor, bienvenido y muy buenos días, con la venia de la dama, que ya está con nosotros, la exfiscal general Mariana Yepes. Gracias, mi estimado Gonzalo. Para mí un gusto inmenso estar con personajes aquí en esta mañana, la doctora Mariana Yepes, con el doctor Wilfrido Lucero. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en el país y en el exterior. Bien, mire Gonzalo, la posición de los personajes que están en los órganos de control realmente ha traído mucha cola en este país. Yo creo sinceramente que el Contralor Carlos Polis no dejó de ser Contralor, lo había dicho en alguna ocasión que se trataba justamente este tema aquí. No ha dejado. No ha dejado de ser Contralor. Desde mi punto de vista, siempre él tiene y tenía que responder. Por supuesto, está indagado, ahora está dentro de una instrucción, o mañana parece que va a tener otra instrucción, pero en el Ecuador no dejamos de ser inocentes hasta que nos demuestre lo contrario. Eso dice el Estado constitucional. Y eso ya están diciendo los legisladores de Alianza País. En todo caso, yo creo que las funciones tienen que darse hasta el momento que nos toque intervenir. El momento que el doctor Pablo Celi rompió una carta que supuestamente le enviaba el Contralor Carlos Polis desde Miami, tengo entendido. Encargando a una dama. Exacto. Él, por obvias razones, se mantuvo. De su confianza, digamos. Sí, parece que era alguna persona de confianza del señor Carlos Polis. Pero en el fondo, ¿qué sucedió? Que la subrogación existió y continuaba Pablo Celi. Yo creo sinceramente que cuando comienzan a salir del país las personas, no sé si decir fugar, porque ahora se ha vuelto muy común que primero que controlen, que estén en las funciones y después terminen yéndose del país. Y yéndose en un sentido muy, muy claro y concreto. ¿Por qué? Porque estamos hablando incluso de un nuevo caso que se va a hacer vinculaciones, y resulta que el señor Walter Soli también, que estuvo en la Esperanza, ya se ha ido. Y recién también estamos hablando, sí, Pedro Merizalde, que incluso nos enjuició a la Comisión Anticorrupción. Él ya no aparece, ya no está en el país. Entonces yo veo sinceramente que hay una efectividad en los órganos de control, fiscalía. Mire, quiero ahora topar el tema de la policía, porque son los que ejecutan, el Ministerio del Interior está dentro de eso. ¿Cómo es posible que cada vez se nos estén yendo todos los que van a ingresar en los temas o estén dentro de las posiciones concretas? Pero yendo a lo que se habla del doctor Celi, en este momento se mantiene ahí. Ahora tenemos que ver si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue existiendo, porque en el fondo realmente ha sido el mal de todo el Consejo de Participación. Ahí se eligió al señor Carlos Polis hasta con 100 puntos, y se dijo que era el Contralor perfecto y el mejor cuadro que teníamos, y ya vemos cómo terminamos. ¿Y quién realmente ha tenido? Y quiero dejar claro desde ahora el comienzo, cuando se habla de actos de conocimiento, y eso está apareciendo también en lo que van a vincular mañana, porque el señor ahora Alexis Mera también dice, el presidente Rafael Correa conocía
porque el señor Glass lo único que hacía era el que hablaba con Odebrecht. Él realmente, cumplir instrucciones. Entonces los actos de conocimiento traen consigo a que conocen las personas, y los funcionarios, cuando conocen, deben tener en claro que el funcionario que tiene actos de conocimiento en el tipo subjetivo tiene de por sí directamente un acto de participación. La participación en término general, hablo yo, porque ahí ya tenemos que irnos de autores y partícipes propiamente dichos. Pero en este momento parece que el acto de conocimiento estamos olvidándonos en el Ecuador. Creo que esto deberíamos ampliar. Tengo entendido que eso lo vamos a hacer ahora, pero está el doctor Celi en este momento. Quiero yo entender de que si hay otra designación tendrá que hacerla. ¿Cómo vamos a realizarlo y qué es lo que realmente va a ser el Consejo de Participación? Si el Consejo de Participación queda a un lado, pues entonces tenemos que ver la manera de designar a los órganos de control. Yo creo que la situación del fiscal general tiene también mucho problema. Hubo cuestionamientos en su designación, hubo incluso personas que estaban en ese concurso que comenzaron a establecer posiciones. Y vemos que hay, ya ahora en YouTube nos hemos enterado justamente por esto, por qué correos están apareciendo de que había injerencia directa en las intervenciones de la justicia. ¿Esto qué significa? Que realmente nuestro Ecuador ha vivido en un tema de corrupción brutal. Espantoso. A todo nivel. ¿Sí? ¿Cómo usted analizaría el estratagema utilizado por la bancada de mayoría, con la que han quedado bien, han quedado mal, libraron de otros elementos que podía ser inculpado el señor Glass, mucho más graves, como aquí a día seguido discutimos con sus colegas, y a los cuales yo me permití invitarle, Marianita, pero usted tuvo ocupaciones de última hora muy importantes. Ahora que está aquí, una panorámica de lo que usted piensa nos está haciendo muchísima falta, especialmente por su experiencia como exfiscal de la República. Tenga la bondad, doctora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por participar en este panel con distinguidas personas como el doctor Lucero y el doctor Román. Realmente este es un tema de muchísimo interés que ha despertado todas las inquietudes, los comentarios en estos días. Yo quisiera aclarar, antes de enfocar el tema que usted expone, en las noticias que yo he leído, indican que esta autorización de la Asamblea para el enjuiciamiento del vicepresidente de la República es haberle quitado el fuero, también dice la prensa en ese sentido. Yo quisiera aclarar que no es quitar el fuero, porque fuero viene de forum, igual a tribunal, y eso significa una cierta condición de preferencia para las personas de acuerdo con sus funciones. El fuero no se le ha quitado. El fuero es la Corte Nacional, es la Corte Nacional. Y ese fuero está, digamos, seguido por la actuación del fiscal general, quien actúa cuando existe una persona que goza de fuero, como es el vicepresidente de la República. De manera que el fuero no ha sido quitado. Entonces, comencemos por eso. Lo único que existe es una autorización para que inicie el proceso. Se ha discutido también que no estaba bien solicitar la autorización para esta etapa procesal, sino que debía ser, siguiendo el texto constitucional, que era para el enjuiciamiento, entendiéndose por enjuiciamiento únicamente la etapa de juicio. Pero yo creo que por prudencia, para evitar nulidades, estaba bien que se haya solicitado desde ahora, desde el inicio del proceso. Y así se ha actuado, porque no es la primera vez, no contra un vicepresidente de la República, lo cual sí es histórico, ¿no? Pero contra otras autoridades que ameritaban el requisito de procedibilidad, yo creo que estaba bien pedirlo en el momento que se lo hizo. Hay temas que también deben ser aclarados.
Y uno de los puntos básicos son los delitos por los cuales se va a iniciar el proceso. ¿Cuáles son esos delitos? El delito es la asociación ilícita. Esta asociación ilícita está contemplada de acuerdo con las normas del Código Penal. Así menciona la solicitud formulada por el doctor Miguel Jurado, juez de la Corte Nacional. Se aplicaría el Código Penal y esto considero que es en base al principio de legalidad, o sea, de acuerdo con la norma vigente, el momento que se comete la conducta ilícita. Mañana inicia un proceso y yo consideraría importantísimo, no es que esté en contra del vicepresidente de la República, no estoy en contra de las autoridades que están ahora, no es una posición política, pero yo creo que es una posición jurídica y sobre todo de prudencia que se dicte una medida cautelar. Yo considero que debería dictarse. En la actualidad existen, como ya había mencionado el doctor… ¿Cuál le pregunta? Bueno, yo no estaría de acuerdo con que sea una medida privativa de libertad, eso no sería lo correcto. Pero hay otras medidas, por ejemplo, como el impedimento de salida del país. Sí. Me parece, dado el delito y dada la calidad del sujeto involucrado, ¿no? Podría ser una de esas, ¿no? Porque hay otros delitos también graves con otras personas en las cuales solamente se les ha puesto eso, ¿no? Entonces consideraría, ya sería como una buena iniciativa para que la ciudadanía tenga confianza en la administración de justicia y en la actuación fiscal en un proceso de tanta importancia como es este. Se había mencionado, inclusive por parte del doctor Román, cómo muchas personas involucradas en muchísimos delitos que ahora lamentablemente está conociendo la justicia, ya se encuentran prófugos, ¿no? Hay que decirlo con su verdadera palabra. ¿Quién tiene una orden de prisión y está prófugo? Y otros que han salido porque han sido sometidos a investigaciones. El periódico, uno de los periódicos decía ayer que el señor Merizalde y el señor Espín, me parece, que ya están desde enero o febrero fuera del país. O sea, se curaron en sano, ¿no? Entonces están ausentes. Precisamente por eso yo creo que las medidas cautelares y la agilidad sería importante para evitar que se queden en la impunidad ciertas conductas que se están ahora investigando. Y también hay que aclarar que ahora no es el fiscal sigue investigando. Al iniciar este proceso, al haber la audiencia de formulación de cargos, inicia una etapa de investigación procesal y en esa etapa el fiscal reunirá mayores elementos de convicción, ¿no? Tendría que reunir, está en su obligación de reunir mayores elementos de convicción en contra de todas las personas que estarían procesadas el día de mañana, entre ellos el excontralor. El modelo de enjuiciamiento también fue en 2 días de deliberaciones aquí, de juristas y de políticos de fuste o de experiencia para que no vayan a opinar adversamente. Ahí se llegó a la conclusión que le acabo de señalar, que todo está preparado para el perdón. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Y lo que dice Mariana Yepes, de que se tomen medidas cautelares, de que se adopten medidas cautelares, con estas cosas así ya más o menos diseñadas, ¿para qué las medidas cautelares? ¿Usted cree que esta es una novela con un epílogo ya que nos tiene muy advertidos la Revolución Ciudadana? Tenga la bondad, doctor Wilfrido Lucero, expresidente del Parlamento. Muy buenos días, gracias por la invitación. Una satisfacción también de mi parte estar en este panel con la doctora Marianita Yepes y con el doctor Ramiro Román. Bueno, no estamos en el comienzo de la telenovela, estamos ya viviendo quizá meses de meses sin que avisoremos todavía un final claro. Y eso depende pues de la sumisión en que muchas autoridades y las funciones del Estado tuvieron tienen durante los 10 años de correísmo.
Entonces, claro, esas ataduras tan fuertes de sumisión, cuando sin ninguna vergüenza el expresidente, el que está en Bélgica, dijo que voy a meter las manos en la justicia, parece que todavía se mantienen. Entonces no sería raro que esas amarras atadas fuertemente al correísmo abusivo y dictatorial se mantengan todavía pues en las resoluciones de la justicia, desde las resoluciones pequeñas, medianas y de las grandes resoluciones. De manera que ese problema de la justicia es un asunto de mucha importancia y envergadura que tendremos que resolver lo más antes posible, quizá vía una consulta popular o una asamblea constituyente. Habría que buscar el camino más expedito, pero no descarto pues la posibilidad de esa sumisión en términos generales de la justicia a los designios del correísmo que todavía está gobernando desde Bélgica, porque muchos de los militantes de Alianza País no se convencen que el presidente de la República es Lenín Moreno y que el presidente ejerce sus funciones aquí en Quito. Entonces ellos están pensando todo el tiempo en Bélgica, parece que sueñan estar en Bélgica. Pero ya aclaró el señor Patiño que no se ha ido a Bélgica, que ha tenido la oportunidad de coordinar, no obstante, por teléfono. Sí, como quiera que sea, pues ellos espiritual y mentalmente están en Bélgica. Dependen de la opinión del señor expresidente Correa. Por eso la gente, pues en términos sarcásticos, dice que Alianza País es completito, porque tiene gobierno propio y tiene también oposición propia. Y eso lo vemos pues todos los días, para vergüenza de los ecuatorianos y de nuestra maltrecha democracia. En lo de fondo, doctor, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues todavía es impredecible lo que va a pasar, pues, ¿no? Se ha dicho pues que no era todavía el momento de pedir autorización a la Asamblea Legislativa para continuar con el enjuiciamiento penal al vicepresidente de la República, que había que esperar para ello que llegue la etapa del juicio, propiamente dicho. Entonces, estos son enredos que derivan de la novelería que en la legislatura ha existido últimamente también durante los 10 años anteriores, para meternos en esta serie de divisiones y subdivisiones en la elaboración de las leyes. Pues ya para el juicio penal pues han dividido prácticamente el proceso en 3 partes. Una es la de la instrucción fiscal, la otra es la formulación de cargos y la otra es la del juicio. ¿Ya? Pero si el juicio penal es uno solo, lo que pasa es que está dividido en 3 etapas. Entonces no se puede decir que ahorita no está dentro del juicio penal el vicepresidente de la República, porque todavía no estamos en la etapa última, en la tercera, que es la del juicio, que dice la novelera ley o código denominado Código Integral Penal. Estos enredos son los que... pero son, pues, son simplemente etapas del mismo proceso, porque repito, el juicio es uno solo. Entonces, y son etapas que no se excluyen, no pueden excluirse, son etapas que más bien se complementan, pues. Cuando lleguemos al juicio, según el código, según el COIP, no vamos a poder prescindir pues de las dos etapas anteriores, sería absurdo. Entonces eso demuestra que son un solo cuerpo, un todo. De tal manera que dejémonos de esas elucubraciones pseudo jurídicas que no nos conducen sino a la confusión. Estoy de acuerdo con lo expuesto por la doctora Mariana Yepes en el sentido de que es conveniente, es prudente que se adopten medidas cautelares, no medidas extremas como la privación de la libertad, por ejemplo, ya mismo lo ha señalado, pero sí medidas como, por ejemplo, la prohibición de salida del país, ¿no? Es la decisión de la gente está equivocada, está loca, ¿o qué pasa, doctora? No entiendo cómo... Está loca bueno, porque esa es la mayoría, vota pues, ¿no? a favor de las cosas que le perjudican. Ah, si en usted este asunto busca una verdad procesal, busca la mayor cantidad de argumentos a favor y en contra, un ejercicio más o menos democrático,
pues no lo encuentra. Es que esto es un tema político. Fíjese usted, como mayoría, pero fíjese, contundentemente eso imponen siempre, el número. Bueno, yo creo que esto es un tema político más que jurídico y así lo tomaron ellos, ¿no? Así le tomó la mayoría. Porque yo entiendo que la oposición debe haberse sentido frustrada frente a una situación de estas, así como debe sentirse siempre frustrada cuando se debaten otros temas, que siempre la mayoría aplastante deja solamente con opiniones y con opiniones frente a los debates, ¿no? Lo cual es gravísimo. ¿Y usted qué dice, doctor Ramiro? Mire, Gonzalo, yo creo que en un país democrático tenemos el derecho a opinar. Y uno de los lugares que justamente por historia, por historia en la filosofía y por todo, sí justamente es la asamblea, la que legisla. Si los representantes del pueblo o de la ciudadanía que se dice ahora, la que fiscaliza, porque también tiene esa función, no opinan, no se dejen actas por lo menos lo que se opina, porque esto trae consigo efectos jurídicos de fondo. Es que piensan políticamente, pero en el fondo se transfiere todo a efectos jurídicos. Quiero dejar por qué. Miren, los casos, por ejemplo, de lesa humanidad, se intervenía en determinados casos con opiniones de los legisladores de aquel entonces. Y eso fue justamente tomado en cuenta por la falta de justicia en el Ecuador. Y para eso justamente se intervino la Comisión Interamericana, etcétera, en su momento determinado, frente a el efecto democrático que tenía que existir en opinión de la legislatura. Por eso yo digo, cada una de las funciones y cada uno de los funcionarios tiene obligaciones jurídicas, pero también tiene derechos de representación en este caso. Los asambleístas tenían que opinar, dar sus puntos de vista. En otra parte, yo sí creo que dentro de las alternativas, que cómo se está utilizando realmente la asamblea, lo único que estamos viendo es que la asamblea en 10 años no hizo nada en fiscalización. Quiero dejar claro eso. Ni el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dice que ha recuperado $100 millones. Yo pregunto, ¿dónde está para que lleguemos a 60.000 billones de dólares de deuda y nosotros tengamos que hablar hasta de offshore, como seguimos hablando en la vinculación de mañana, hasta Mossack Fonseca sigue apareciendo porque se siguen dando paraísos fiscales? ¿Qué pasó entonces en toda esa investigación? Nunca se hizo. En esa parte realmente yo sí creo que hay algo que debemos entender los ecuatorianos. Perdone, doctor. Aquí anunciaba el diario El Expreso de esta víspera, de esta antevíspera, del día sábado, decía, varios audios han sido agregados al proceso de asociación ilícita contra Ricardo Rivera. En los diálogos se menciona al vicepresidente Jorge Glass. Fue el juez Miguel Jurado Favara, presidente de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quien hizo el pedido al legislativo y por tanto es el que debe hacer la convocatoria a la audiencia en la que el fiscal general Carlos Vaca Mancheno expondría los elementos de convicción por los cuales pide la vinculación del vicepresidente Glass en el proceso en el que está implicado su tío Ricardo Rivera. La decisión de la sala se conocerá al final de esta misma. ¿Qué opina usted de esto que parece lógica procesal o algo por el estilo? Mire, para mí sí puede, para mí tiene... Marianita también nos ayuda, mire, y el doctor Lucero. Para mí, y gracias Gonzalo, mire, para mí cuando hay presunciones sí pueden llegar a juicio. Doctora Marianita. Eso es todo, y hay medios probatorios de por medio. Bueno, en la audiencia que va a haber el día de mañana, yo creo que, no es que creo, es así, técnicamente. Tiene que ser así. El juez no toma ninguna decisión, sino solamente respecto de las medidas cautelares, si es que le solicitaría el fiscal. La decisión no tiene que emitir ninguna decisión sobre el fondo, porque el dueño de esa etapa procesal es el fiscal. Y es decisión del fiscal hacer la vinculación y seguir con la investigación procesal. Cuando termine esa etapa, él presentará su dictamen. ¿Usted es escéptico del fiscal, doctor Lucero?
Mire, yo quiero añadir lo siguiente, antes de contestar su pregunta, que ha quedado demostrado que en el Parlamento y en todos los estamentos de Alianza País hay verdadero terror a la fiscalización, al debate de estos temas. Eso ha quedado demostrado. Porque claro, si habrían un debate como debió ser en el seno de la Asamblea, pues los legisladores tenían oportunidad para referirse no solamente al caso concreto, y sino todos fueron preparados para aquello, de los ¿no? 10 años de correísmo. Así de simple, pero claro, hay que taparlo de alguna manera. Entonces hicieron una estrategia a la víspera para que solamente se oiga la voz inefable del presidente de la Asamblea. Estos acomodos son los que hieren la conciencia democrática del Ecuador y tenemos que rechazarlo con toda firmeza. El final de esto, ¿cuál va a ser? Por otra parte, es necesario también dejar ya sentada una inquietud. Se dice que se lo está investigando al vicepresidente Glass por asociación ilícita, pero allí hay que preguntarse ¿para qué? ¿Por qué? O sea, en mi concepto, este criterio de la asociación ilícita está como incompleto, está algo como patojo, porque tenemos que contarnos, asociación ilícita, ¿para qué era? ¿Para qué? Ese ¿para qué? Ese es lo que está faltando. ¿Era para recibir coimas la asociación ilícita? ¿Era para recibir sobornos? ¿Era para enriquecerse ilícitamente? ¿Era para lavar activos? Tenemos que descubrir para qué era la asociación ilícita, porque si no descubrimos las finalidades de la asociación ilícita, queda pues la cosa trunca. No puede haber una asociación ilícita sin saber el motivo de esa asociación, si el motivo es el que da la licitud o la ilicitud de una asociación. Eso tenemos que descubrir. ¿Y usted diría o respondería, ¿para qué fue la asociación ilícita, doctor Lucero? Para recibir sobornos, pues, para recibir coimas, para enriquecerse. Ilícita, doctor? Pero claro, pues, esa respuesta tenemos que buscar. ¿Para qué cree que fue, doctor? No era la asociación ilícita porque sí, porque queda en el aire. Nos explique la fiscal. Bueno, la asociación ilícita es ¿para qué se construyó? Es uno de aquellos delitos de acto que se denomina. Sí, eso conceptualmente. Entonces sí, exactamente. ¿Pero para qué? Solamente la asociación ilícita sin mirar resultados, pero sí tenemos que preguntarnos para qué fue. Usted sí tiene la respuesta. Entonces, creo que todos tenemos la respuesta porque están en los mismos audios, ¿no? Ah, ya, están en los mismos audios. Claro, en los mismos audios está diciendo que... ¿Y esos audios para que dónde se los consigue? Estos audios, pues no, la prensa dice, y los audios están están incorporados a las investigaciones fiscales y también a la instrucción, porque ya existen. En la etapa de indagación, de investigación previa son reservados, pero ya después cuando se incorporan a la etapa de instrucción que se abre con la formulación de cargos, son públicos. O sea, desde el miércoles. Y antes, pero con respecto a los que están que van a ser recién vinculados mañana, pero ya existe instrucción y por eso con relación a las otras personas y entre ellos el señor Rivera. Mire Gonzalo, habían indicios, ahora hay medios probatorios, elementos de convicción, tenemos varios, están las grabaciones respectivas, tendrá que hacerse las experticias, tendrá que haber técnicos de la materia, pero en el fondo yo le comencé diciendo esto y termino con esto. Para el indicio más medio probatorio es una presunción. Para llamar a juicio solo se necesita presunción en la culpabilidad. Si justifican el tipo penal y vemos que la asociación comienza siendo una asociación, aunque para mí tenía que haber organización delictiva, yo siempre he dado ese punto de vista. Pero en este caso de asociación tendríamos que terminar con una indeterminación, porque hay personas particulares aparte de los funcionarios. Para seguir la investigación debemos terminar estableciendo de que se puede llamar a juicio y de hecho esa asociación será, como dice la doctora Mariana, existe en las mismas grabaciones la posición de dineros. Tenemos que buscar dónde están los dineros para ver si hablamos de lavados de activos, pues. ¿Qué es lo que sinceramente vemos que están varios países del mundo, paraísos fiscales en todo lado, y tenemos que hacer cumplir las convenciones. Y justamente aquí hay la convención que hay de asistencia recíproca internacional, que tengo entendido que la Fiscalía está enviando oficios y se le contesta no. Instalan oficinas representativas. Pero queremos dejar claro, como en el caso de Caminosca, tienen hasta la oficina en Tumbaco, mire usted, y la Fiscalía no se acordaba y se fue a Brasil. Entonces, si estamos comenzando a dar las vueltas, y por eso yo insisto a Carlos Vaca, él como fiscal general ahora tiene la obligación,
tiene la obligación por el 195 de la Constitución de investigar en forma más ágil, con el principio de celeridad, así como están actuando en la Asamblea, para que entregue al país con objetividad en un proceso todo lo que tenemos nosotros que llegar para una etapa intermedia y llamar a juicio, pero siempre pidiendo medidas cautelares. Y yo pido que sea los selectivos electrónicos también, para que no se vayan ni se escapen del país, nada más. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM.